Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel. ¿Cómo es la palabra? Fiel. La palabra de Dios es palabra fiel. No cambia, no falla. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué desea? Buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí nomás. El primer grupo del que yo te quiero hablar se conoce como gente neófita o los neófitos. Ese es el primer problema que yo encuentro en la vida de la iglesia. El neófito, si bien acá está hablando de los líderes espirituales, quiero mencionarte dos o tres cosas. Hay una serie de características que Pablo le dice a Timoteo que debe reunir a aquel que se postule para ser pastor, para ser líder espiritual. El pastorado es una de las profesiones, vocaciones, oficios más bastardeados de la tierra. ¿Pero saben por qué? Porque no se han considerado los requisitos que la Biblia enumera. Y así como los menciona Pablo y se los menciona a Timoteo, también se los menciona a otro de sus discípulos que se llama Tito. Y les dice exactamente lo mismo a Timoteo y a Tito. Tito, Timoteo, Pablo les dice, si alguno desea liderar espiritualmente, tiene que reunir estas condiciones. Y le menciona todo eso. Ahora, el problema que tiene la iglesia es que ha candidateado a cualquiera, sin considerar si es o no un neófito. Entonces, cuando ponemos a alguien a liderar algún área de nuestra vida congregacional, siendo un neófito, vamos a tener problemas. La iglesia ha caído en descrédito porque hay líderes que son neófitos. Y ahora te voy a explicar qué significa esa palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que entender, Pablo habla en este capítulo de las cualidades y requisitos que debe tener un candidato al ministerio, en este caso pastoral. Y el capítulo comienza diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es fundamental, todo parte de un deseo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todo parte de un deseo. ¿Me siguen acá? ¿Sí? Todo parte de un deseo. Supónganse, vamos a poner un ejemplo. Viene alguno de ustedes al finalizar la reunión y dice, yo quiero ser pastor. Perfecto. Tenés el deseo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Todo parte de un deseo. Está genial. Ahora, lo cierto es que no nos podemos quedar en el deseo. Y lamentablemente, muchas veces, muchos de los errores que la iglesia ha experimentado a lo largo del tiempo es que hemos puesto gente a liderar que solamente tiene el deseo. No hemos revisado todo lo otro que tiene que ver con un requisito fundamental que tiene que ver con su estilo de vida. Está perfecto que haya gente que desee liderar. Está perfecto. La Biblia nos enseña, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está genial que lo desee. Vamos al segundo paso. Y ahí empezamos a enumerar todas las otras condiciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque el problema ha sido que hemos permitido que nos lidere gente
que se ha quedado en el deseo. Yo deseo ser pastor, buenísimo, el hermano tiene buena intención, venga, lo vamos a poner como pastor. Después te hace un zafarrancho. Termina la iglesia mal, la gente termina lastimada. ¿Por qué razón? Porque solamente nos quedamos en ese primer puntito. Él tenía el deseo. La pregunta es, ¿tenía todo lo demás que se menciona? Y yo quiero enfocarme solamente en lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice el versículo 6, vuelvan a leer conmigo, dice no. ¿Qué dice? No. No. Fíjense qué clara que es la Biblia. ¿Queremos entender la Biblia? Tenemos que prestar atención a lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia, este versículo comienza diciendo no. Punto. Se terminó la discusión. No. Y no es no. No un neófito. Ahora, neófito significa recién plantado. La palabra neófito significa alguien recién plantado, alguien recién convertido, alguien recién nacido. Neófitos o fite proviene de una palabra griega que significa esto, recién plantado. Imagínate un bebé. Yo no llegué a imprimirles, a ver, desarrollar unos afiches para mostrarles, pero no llegué a imprimirlos. Imagínate un bebé con pañales, acaba de nacer, y le vamos a dar la responsabilidad de que sea el sostén de la familia. ¿Qué puede hacer? Solo un loco, ¿no? Le daría tamaña responsabilidad a una criatura. Ahora, en la iglesia hemos permitido muchas veces que una persona recién nacida, recién plantada, lidere. Y hemos tenido problemas. ¿Sí o no? Fíjense que de todas las características que el apóstol Pablo menciona, en ningún momento habla de las capacidades. No tiene que ver con lo que sabe, tiene que ver con lo que es. El hermano sabe un montón, lee la Biblia un montón. Genial. No sabes cómo habla. Es que te da vuelta como una media. Nos quedamos en lo que sabe y no miramos lo que es. Y eso trae problemas. ¿Cómo es esa persona que se candidatea, que se postula para un cargo, para un liderazgo? ¿Cómo es? ¿Es una persona constructiva? ¿Es una persona que es fiel a Dios? Si es fiel a Dios, va a ser fiel a todo lo demás. Se termina la discusión. Marido de una sola mujer no significa necesariamente que tiene que estar casado, porque Pablo no era casado y Jesús tampoco era casado. Pero en el caso dice de que sea casado, tiene que ser marido de una sola mujer. No pendenciero, no peleador, que se quiera agarrar a trompadas con todo el mundo. No dado al vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahí, ¿sabes cuánto hay que achicar el círculo ahí? Por algo la gente dice, pastor, este se come la plata de la gente. Porque hubo algunos que omitieron ese puntito de no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, el neófito no está en condiciones de liderar. No puede. Para eso necesita un proceso de crecimiento que le permita adquirir el conocimiento, las herramientas, pero sobre todo la formación de su carácter.
Porque en definitiva, no solo alcanza con el deseo, lo que te va a sostener en el tiempo es el carácter. El carácter, no el carácter que vos tenés, ese carácter que a veces es medio... El carácter de Cristo en vos. ¿Por qué razón? Porque en el ministerio, en el liderazgo, mucha gente te va a calumniar, te va a traicionar, te va a decir menos que son lindos muchas veces de todo. Y entonces ahí vos no podés agarrarte las piñas con todo el mundo. Ahora, Pablo es categórico y comienza diciendo no. Un neófito, no. Una persona que ha nacido a la fe, no. No puede liderar una persona que está recién llegando a los pies de Cristo. No puede. Porque el peso del ministerio, el peso del liderazgo, lo va a matar, lo va a aplastar. Yo sé que acá hay liderazgo. Yo sé que acá hay gente que tiene dones de liderazgo. Ahora, eso tiene que ir creciendo, no solamente el don, sino el carácter, para poder desarrollar lo que el don conlleva. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Porque si no te aplasta, nos aplasta. Si no tenemos carácter, si a la mínima traición, a la mínima calumnia, al mínimo, no me sale la palabra, a la mínima cuestión que enfrentamos, queremos matar a todo el mundo, entonces significa que todavía nuestro carácter no se ha desarrollado. Y Dios por eso permite que vos, una vez que naciste a la fe, empieces a crecer. Empieces a crecer. El no de Pablo también es para preservación de ese recién nacido. No, todavía no. Todavía no está en condiciones. De la misma manera que cuando Dios dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con ser simpático o tener buena onda o mala onda. Ay, me dijo que no, entonces es un mala onda. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuánto ha crecido todavía Cristo en vos. Si estás recién nacido en la fe, entonces todavía no estás preparado para desarrollar tareas de liderazgo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando alguien va a una empresa o a un trabajo X, lo primero que hace la empresa o quien llama a candidatearse para X trabajo, presenta los requisitos. Entonces, ¿qué hace el que quiere acceder a ese trabajo? Lo primero que hace es mirar los requisitos. Donde encontró uno que no forma parte de su vida, dice, ya está. Ya está. Pero puedo aprender, no, pero no necesito que aprendas, necesito que ya sepas. ¿Por qué? Porque la empresa sabe que no puede perder tiempo. Ahora, a diferencia de la iglesia no es una empresa. La iglesia es un cuerpo vivo, orgánico, que crece. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay un recién nacido a la fe en Cristo, la Biblia dice, todavía no, cuídenlo. Es un recién nacido. No le echen una carga enorme encima. Cuídenlo. Que se alimente bien, que crezca. ¿Y cómo va a crecer? A través del discipulado. Para eso discipulamos gente. Que dicho sea de paso, la tarea de discipular no es tarea de un grupo, es tarea de todo aquel que cree que es un hijo de Dios. Jesús, como hijo de Dios, se encargó de discipular personas. La tarea no es de un grupo, el discipulado lo tenemos que hacer todos aquellos que somos hijos de Dios. Si vos sos hijo de Dios, hija de Dios, entonces vos tenés que discipular gente. ¿Qué es discipular? No es solamente compartir lo que un manual dice. Es impartir una vida. Yo soy discípulo de Cristo, entonces tengo que impartir con mi manera de vivir una vida que es la vida de Cristo. Porque si no le estoy dando teoría a la gente. Y el problema es que la gente, muchos que han pasado por las iglesias, se han llenado de teoría, de conocimiento vacío,
que le llenó la cabeza un ratito, pero después se olvidaron. Ese es el problema. El discipulado lo tiene que hacer cada hijo de Dios. Cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, entonces nuestra tarea tiene que ser discipular. Pablo discipuló a Timoteo. Y cuando ya Timoteo estuvo listo, le dijo, ahora sí, Timoteo, te vas a hacer cargo de esta iglesia que está en este lugar. Y lo agarró a Tito y le dijo, ahora sí, Tito, cuando ya lo veo maduro, listo, no neófito, cuando ya lo veo listo, dijo, ahora sí te puedo encomendar esta tarea en este lugar. Lo agarró a Filemón, otro hombre que fue discípulo de él, y dijo, ahora sí, Filemón, te voy a encargar la tarea en este lugar, no antes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo voy a compartir cuando lleguemos al tercer grupo. El problema es que faltan Titos, faltan Timoteos y faltan Filemones. Tenemos una ausencia de gente que asuma el desafío de ser discipulado y de convertirse luego en un discipulador. Por eso la iglesia no crece. Creemos que la iglesia va a crecer por ósmosis. Alguien mágicamente en el universo va a apretar la tecla correcta y la iglesia va a crecer. No, la iglesia crece cuando hay discípulos que se transforman en discipuladores. Amén. Ahora la iglesia, si la persona no cumple con los requisitos, entonces no puede, no debe acceder a tal cargo o posición, por más que solamente desee. Si es neófito, no puede acceder a ninguna responsabilidad, porque esa responsabilidad lo va a terminar aplastando, lo va a terminar matando. En la iglesia nos hemos quedado solamente con el deseo. Es que el hermano desea, la hermana desea, y después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas veces nosotros mismos decimos, yo deseo hacer tal cosa? Y tengo un vago deseo, porque al final no lo hicimos. Yo deseo hacer tal cosa. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hicimos? El hermano quiere predicar, ¿por qué no le damos una oportunidad? Si él desea predicar, bueno, perfecto. ¿Viene la preparación? No, pero él desea. Bueno. Está bien que desee. Vayamos más a lo profundo. Vayamos más a lo profundo. No nos quedemos en lo superficial. Para formar una iglesia madura, necesitamos dejar de estar en la superficie y meternos a lo profundo. Porque si no, siempre estamos mirando el chiquitaje, las cosas chiquititas, ¿viste? Y necesitamos empezar a profundizar. Dejemos de estar en la superficie, empecemos a profundizar. La iglesia no se puede quedar solamente en esto. Pablo dice, el liderazgo verdadero, genuino, va más allá del deseo. El liderazgo que hay en cada uno de ustedes, porque ustedes todos son líderes, porque al menos una persona puede llegar a influenciar. Entonces el verdadero liderazgo va más allá de un simple y buen deseo. No nos podemos quedar ahí en el deseo, yo deseo. Porque la iglesia no se edifica con las buenas intenciones o buenos deseos. La iglesia no se edifica con tu buena intención o con tu buen deseo. La iglesia es edificada cuando todos entendemos que conforme a lo que Dios nos llamó a hacer, hacemos. Yo tengo una buena intención, imagínate, tenía el deseo de hablarle a este muchacho, pero no lo hice, perdí una oportunidad. ¿Sabés cómo me hubiese quedado si no le hablaba? Con una carga enorme, con una culpa enorme. Porque la iglesia no se edifica, tu vida no se edifica desde el deseo. Tu vida, mi vida, se edifica desde la acción conforme a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Amén. Si no, nos vamos a quedar en el deseo. Ahora, Pablo habla de los candidatos al obispado. Es una palabra, obispado, está muy vinculada a la Iglesia Católica.
el obispado, seguramente lo han escuchado, la palabra obispo, pero son palabras que tienen que ver con una función, lo mismo que el pastor, lo mismo que apóstol, lo mismo que evangelista, lo mismo que profeta. No son títulos, son oficios. Son oficios, no son títulos. ¿Sí? Ahora, la palabra obispado es el conjunto de obispos. Y la palabra obispo significa alguien que vigila, alguien que supervisa, no que controla, alguien que vigila. La tarea pastoral es vigilar, a ver en qué anda el rebaño, qué está haciendo el rebaño, pero no controla, no manipula, supervisa. Entonces, en la antigüedad, cuando el pastor veía que alguna de las ovejas se estaba desviando, él usaba la vara cuando tenía que corregir y el cayado, que era como una especie de anzuelo, para agarrarla nuevamente del cuellito, o en todo caso de acá de la... ¿Cómo se llama eso? Bueno, la agarraba de ahí, la enganchaba y la traía de vuelta al rebaño. Porque la oveja sola, sin el rebaño, se perdía. Era presa fácil para los lobos. Ahora, cuando vos querés aplicar contemporáneamente la vara y el cayado, mamita querida, guay, que no me diga nada el pastor porque me voy de la iglesia. Entonces, el pastor lo que hace es supervisar y viene y te dice, guarda Sandra, no te desvíes, fíjate, anda para acá. Ahora, cuando Sandra no es madura, perdóname, te tomé como ejemplo, no te voy a enojar todavía, no vengo más de Sandra, me toman de ejemplo a mí. Cuando ella no crece, ¿qué hace? Ay, dice, ¿qué hace? ¿Y por qué me dijo a mí? Habiendo más gente. Y Sandra no viene más. Y la perdimos. Porque hay gente que cree que hacer un chiste, a veces para distender un poquito, es irreverencia. La lengua la tienen más larga que todo este salón, pero eso no es irreverencia. Entonces lo que dice Pablo es que el obispo está para supervisar, a ver cómo anda el rebaño, a ver en qué andan las ovejas, a ver cómo va la vida de esta gente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, representar al Hijo de Dios en la tierra no es tarea liviana. No es solamente una tarea de decir voy a preparar el mensaje para el domingo. Yo soy consciente que los ojos de ustedes, aunque ustedes no me lo digan, y los ojos de un montón de gente que está alrededor, que sabe que venimos a una iglesia como esta, que sabe cuál es nuestra tarea, están puestos sobre nosotros. Yo lo sé. Yo lo sé. Por eso también me tengo que cuidar. Porque yo sé que ustedes me ven, aunque no me ven. Yo lo sé. Y sé que hay gente que está esperando que yo fracase, que a mí me vaya mal. Eso lo sé también. Por eso tengo que cuidarme. Porque no es solamente venir el domingo y preparar un mensaje, sino está acompañado el mensaje de una vida de integridad. No es lo que sabés, es lo que sos. Hay mucha gente que podría pararse a dar cátedras, horas y horas de Biblia, más que yo, mucho más que yo. Pero no es lo que sabés, es lo que sos, lo que te da autoridad para decir a la gente guarda porque te estás yendo por cualquier lado. Y eso a la gente no le gusta. Guarda porque lo que estás haciendo está mal. Guarda porque seguís con el mismo problema de hace años. Entonces cuando vos le decís eso a la gente, habrá gente que lo va a tomar y te va a decir gracias porque me está ayudando. Gracias porque a través del consejo que usted me está dando me permite avanzar. Pero hay otro que te va a decir, ¿vos qué te metés? O te van a decir, bueno, gracias, sí, después no lo ves más. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no soporta ser corregida por el pastor. Hay gente que no se banca que vos la corrijas. Esto es así. Entonces, si encima vos pones un neófito, un recién nacido a liderar, a ese neófito lo terminás matando. Es un bebé espiritual.
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, otra versión dice, por lo tanto, el dirigente, el que dirige, no debe ser un recién convertido. La iglesia seria y responsable delante de Dios no va a elegir candidatos por el talento, sino por el carácter. ¿Es constructiva la persona? ¿Hace bien la persona? Además de lo mucho que pueda llegar a saber, ¿es constructiva? ¿Está metida en lo que está haciendo o está en otra? ¿Sabe? ¿Vive lo que predica? ¿Por lo menos lo intenta? Ahora, Dios, te vuelvo a repetir esto, Dios no busca gente talentosa, Dios busca gente de carácter. Gente de carácter, con un corazón rendido a Él, que entiende su tarea, su misión, su sentido de representatividad. Vos no solo representás a esta iglesia, vos representás primeramente a Cristo, donde te movés a diario. Entonces la gente, cuando ve cómo vos reaccionás, cómo vos respondés, la gente dice, o no han escuchado tantas veces esta maldita frase que la gente dice, oh, para ser como este, mejor ni voy a la iglesia. ¿O no han escuchado eso? Ahora, eso habla de que alguien no está representando bien a Cristo. Porque si no, lo esperado sería, quiero ir a la iglesia donde va esta gente. Porque ya cada vez que habla yo siento como que un bálsamo viene a mi vida. Estoy triste y cada vez que hablo con él, algo me pasa. Me cambia, dejo de estar triste. Ahora, eso habla de un sentido de representatividad. Vos y yo, cuando vamos a la esquina, cuando vas al trabajo, cuando vas a donde vayas, estás representando no solo a esta iglesia, sino a Cristo. Por eso no podemos dejar mal parado a Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del neófito? No solo su falta de crecimiento, sino su falta de conocimiento y de experiencia. Por eso Pablo dice, aunque tenga 40 años biológicamente, pero si recién nació la fe, no puede liderar. Porque no solamente no tiene el conocimiento, no solamente no tiene el crecimiento adecuado, sino que además le falta experiencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Todavía necesita conocer los primeros pasos del Evangelio. Todavía hay que decirle las cosas básicas del Evangelio. Todavía hay que hacerlo crecer, hay que acompañarlo, no dejarlo solo. Entonces necesitamos entender que eso es un problema para la iglesia. Es un problema. Los neófitos son un problema cuando nosotros, permitimos que ocupen posiciones de liderazgo. No son un problema para la iglesia, los neófitos. Deseamos que haya muchos recién nacidos. ¿Sí? ¿Amén? Pero son un problema cuando, por ignorancia, permitimos que accedan a posiciones de liderazgo. Ese es el problema. Jesús a los 12 discípulos les dedicó 3 años. 3 años a formarlos. 3 largos años a formarlos. Y tuvo a uno que lo traicionó, a uno que lo negó, a uno que lo abandonó, uno que dudó de él. Y sin embargo Jesús una y otra vez los salió a buscar. Los esperó. Ya va a llegar el día en que van a entender. 3 años formándolos, 3 años hablando con ellos, compartiendo con ellos, 3 años. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito. El énfasis entonces está puesto en quién es la persona, en cómo es la persona, en cuál es su carácter, en cuánto conoce del trabajo que va a desarrollar en su recorrido espiritual. No está puesto en lo que sabe. No está puesto en cuántos títulos tiene colgado en la pared o colgado en la pared. Está puesto en cómo es la persona. Todavía lucha con la envidia, todavía lucha con los celos, todavía lucha con cosas que son de la carne constantemente, entonces no puede ocupar un lugar en el liderazgo, porque conforme sea el líder, aunque a veces hay excepciones, pero conforme sea el líder, así va a ser la iglesia. La iglesia reclama
y hace bien en reclamar integridad de sus pastores. Fíjate que todos los requisitos, la gran mayoría, responden a esto. Hace bien la iglesia cuando reclama la integridad de sus pastores. Claro que hace bien. Ahora también déjame decirte que los pastores reclamamos integridad también de la gente. Lealtad, fidelidad, compromiso. Eso es lo que yo reclamo como pastor. Eso es lo que yo espero de vos y de cada uno de los que forma parte de esta iglesia. Compromiso. Esta iniciativa, amor por el Señor y por la iglesia. Eso es lo que yo espero de cada uno de ustedes. Porque después, cuando el pastor falla, la iglesia tiene la capacidad fácil, rápida, de señalar el error pastoral. Ah, mirá lo que dijo. Sin embargo, los pastores muchas veces tenemos que tolerar todas estas cosas que te mencioné. Entonces, eso tiene que quitarse de nuestra mente y de nuestro corazón y empezar a entender que lo que Dios espera es una iglesia madura. Una iglesia que entiende lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Amén? Segundo problema. ¿Cuál es el primer problema? Los neófitos. Neófito significa recién nacido, recién plantado. Ahora, el segundo problema que yo encuentro en la iglesia tiene que ver con lo que la Biblia menciona o llama los indoctos. Los indoctos. Segunda de Pedro, capítulo 13, 15 y 16. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Viste qué clara que es la Biblia? ¿No te pasa que cuando lees algo de esto es re difícil de entender? Bueno, déjame decirte que no estás solo. Pedro también se sintió a veces así. Hay cosas que leo, pero difícil de entender. Las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Perdición. Los indoctos. La palabra indocto significa sin preparación, sin educación, sin instrucción. Eso es un indocto. Ahora, bíblicamente, son los que carecen de sabiduría y o conocimiento divino. Pero también, indocto no es solamente aquel que no sabe, sino que también es aquel que se niega a ser enseñado. No es solo el que no tiene la preparación adecuada, sino aquel que se niega a recibir la instrucción adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo no saber algo, de lo que sea. Ahora, ¿soy un indocto? Sí, porque no tengo la instrucción necesaria. Pero el problema es que si además yo me niego a recibirla, soy doblemente indocto. Ese es el gran segundo problema que yo encuentro en la iglesia. Que hay gente que no sabe, pero además se niega a ser enseñado. Se niega a recibir la enseñanza. Y entonces tiene un problema. Y la iglesia, cuando hay indoctos, tiene problemas. Porque obviamente no se llega a la madurez necesaria. No se puede avanzar cuando hay gente que se niega a ser enseñada. No se puede edificar sabiamente cuando hay personas que no quieren ser enseñadas. Yo te pregunto, ¿no será que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos? Que nos cuesta que nos enseñen, nos cuesta un montón reconocer, no lo sé. Cuando lo reconocemos decimos, gloria a Dios, es un milagro. Ergo, no quiero ser enseñado.
no quiero que me enseñen. Entonces, el indocto dice, yo no sé esto. ¿Querés aprender? Tampoco. Entonces la iglesia tiene un conflicto, tiene un problema. Cada vez que vos y yo nos negamos a ser enseñados en algo, nos convertimos en lo que la Biblia llama indoctos. No queremos recibir la instrucción, no queremos recibir la educación, no queremos recibir lo necesario para vivir mejor. ¿Se entiende lo que digo? ¿Estoy siendo claro? Porque a veces podemos tener cierto conocimiento, pero muchas veces nos negamos a ser instruidos para avanzar a otro nivel en la vida. Decimos, ya con esto está bien, con lo que ya aprendí estoy bien. Te vas a quedar ahí toda tu vida. Cuando en realidad pudieras avanzar mucho más, pero estás determinado a quedarte ahí, no vas a avanzar. En toda carrera, antes de graduarse, el candidato A tiene que aprobar algo que se llama práctica, ¿sí o no? Si no aprueba la práctica, por más que todo lo demás lo tenga aprobado, no le dan el título, ¿sí o no? Ahora, ¿no será que nosotros tenemos acá todo aprendidito, pero en la práctica estamos menos 10? No queremos ser enseñados. Ahora el indocto dice, no quiero aprender. Se niega a recibir la instrucción. Es tan indocto como aquel que pretende ejercer un ministerio siendo un neófito. El indocto no quiere aprender. No quiere aprender. Si es neófito, es muy probable que también sea indocto, ya que el indocto es aquel que no tiene la sabiduría y el conocimiento adecuado para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y sabéis qué es lo que se suma a los indoctos? Pedro lo dice, entre los cuales dice que están los indoctos e inconstantes. Indoctos e inconstantes. ¿Y qué es lo que hacen los indoctos e inconstantes? Según lo que dice el texto, tuercen. El indocto y el inconstante tuerce la palabra. ¿Sabes lo que significa torcer? Significa deformar, significa hacer que dé una vuelta. Entonces el indocto dice, no, porque yo eso ya lo sé y por eso no necesito que me enseñen. Y en la práctica, ¿de qué manera se ve reflejado eso? No, ya sé cómo hay que orar, yo sé que hay que leer la Biblia, y en la práctica, ¿cómo se ve reflejado eso? Pero además, ocurre también que están los inconstantes. Los inconstantes y los indoctos tuercen la verdad. Tuercen la verdad. Ahora, hay tres cosas que Pedro señala respecto a Pablo. Fíjate lo que interesante. Número 1, él afirmó las enseñanzas de Pablo. Pedro afirmó las enseñanzas de Pablo. Las validó. Pedro y Pablo en un momento tuvieron diferencias. Es normal que podamos tener diferencias, pero no podemos anteponer las diferencias a lo más importante, que es nuestra condición de hermanos en la fe. ¿Sí? Ahora, ¿hubo desacuerdos? Sí, pero en este momento ambos van en la misma dirección. ¿Qué es lo importante? La palabra. Y eso no se negocia. Entonces Pedro, a pesar de las diferencias que tenemos, vamos a darle validez a la palabra. Pedro valida la enseñanza de Pablo. En segundo lugar, lo llama amado. Ambos tuvieron conflictos. Ambos tuvieron diferencias, ambos tuvieron disensiones, pero no podemos permitir que el amor que nos une quede anulado por las diferencias que podamos llegar a tener.
Eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. Eso es entender de qué se trata todo esto. A pesar de las diferencias que tuvimos, le dice Pedro a Pablo, yo, Pablo, te amo. Sos muy amado para mí. ¿Sí? Amén. No permitieron que esas diferencias distanciaran al uno del otro e invalidaran su testimonio de vida como discípulos y apóstoles de Cristo. A veces somos demasiado infantiles y permitimos que cosas chiquititas nos distancien unos de otros. Somos demasiado infantiles a veces. Cualquier cosita nos distancia. Sin embargo, ellos dos dijeron, no vamos a permitir que eso suceda. Y en tercer lugar, reconoce que hay sabiduría de Dios en él. Aunque estas cosas son difíciles de entender, dice Pedro de Pablo, yo entiendo que el que está hablando a través tuyo, Pablo, es Dios. Hay sabiduría de Dios aquí. Amén. Hay sabiduría de Dios. Entonces lo único que me interesa es que vos estás hablando inspirado por Dios. El indocto no puede reconocer cuando hay sabiduría de Dios. No puede ver a Dios. Y añade, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Indoctos e inconstantes, vos te vas a dar cuenta que tuercen las escrituras permanentemente. Permanentemente. Una de las frases, para que entendamos lo que estoy diciendo, una de las frases más claras y más comunes en la vida de la iglesia es: nadie puede juzgar al otro. ¿Es verdad o es mentira eso? Es una falsedad. Eso es falso. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que está diciendo es que el espiritual sí puede juzgar todas las cosas, porque lo hace desde el espíritu. Otra cosa es el juicio que hacemos, o que podamos llegar a hacer desde la carne. Mirá lo que dijo. Y empiezas a darle, para que tenga. Eso sí es carne. Ahora, el espiritual siempre con su juicio es constructivo. Siempre te va a animar y te va a alentar a que busques más a Dios. A pesar del error que puedas ver. ¿Sí? Amén. Aún a pesar del error que vos puedas ver en mí. Mi tarea es decir que no me mires a mí. Aunque eso también es inválido. Es incorrecto eso. Pero a pesar de los errores que puedas ver en mí, busca a Dios, busca a Cristo. Eso es lo correcto. Ahora, cuando no tienen la preparación espiritual necesaria, los indoctos e inconstantes empiezan a torcer las escrituras. Empiezan a buscar lo que sea para su propio beneficio. Así surgen las religiones pseudo-cristianas, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Por qué? Porque hubo alguien que torció la enseñanza. Y hubo gente que fue captada por esa falsa enseñanza. ¿Sí? Eso es torcer las escrituras. Ahora, tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Es una promesa o qué? ¿Es una promesa esa? Es un deseo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabes lo que hace el indocto? Dice: esa es una promesa de Dios para tu prosperidad económica. La Biblia no afirma eso. Entonces así prolifera la teología de la prosperidad. Y Pablo dice que el obispo no sea codicioso de ganancias deshonestas, pero está torciendo la escritura para su propio beneficio. ¿Se va entendiendo cómo se va uniendo esto? Hoy es muy común escuchar gente que te dice bendiciones, bendiciones, una palabra recontra trillada. Vas a comprar a la esquina y el verdadero dice bendiciones. ¿Sí? ¿O no? ¿Les ha pasado? Ya
sea, la gente la usa como, ¿viste? Como decir buenos días. ¿Significa que esa persona es creyente, cristiana, convertida, se arrepintió de sus pecados? No. Entonces, ¿por qué yo tengo que interpretar que esa persona es cristiana? Eso es lo que ha pasado. ¡Ah, dijo bendiciones! Y entonces, que alguien cite algo de la Biblia no significa necesariamente que te esté enseñando una verdad bíblica. Prestemos atención. Yo sé que muchos de ustedes escuchan radio cristiana y escuchan a veces predicadores que les gustan y qué sé yo cuántas cosas más. Presten atención, ojo, porque podés estar en estos tiempos siendo engañado por una verdad que es torcida, que deja de ser verdad para ser mentira. Jesús dijo que previo a su regreso serían muchos los falsos maestros que se iban a levantar para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Y hay mucha gente que te predica de cosas que la Biblia nunca enseñó. El otro día me mandaban un videito de un pastor, no sé si de Centroamérica. Le digo, qué ridiculez, ¿no? Y la gente que lo sigue son más indoctos que él. Había un predicador en un videito de 40 segundos, de un pastor que estaba derramándole aceite, harina sobre la cabeza a la gente. Agarró como si le agarrara una bandeja y se lo voy a ungir con harina. Y le tiraba la harina así en la cabeza a la gente. Y había gente que decía, amén. Claro, yo entiendo, o sea, el diablo hace no sé cuánto que dejó de tener trabajo con esta gente. No necesita ni meterse el diablo, porque con esta gente tiene la tarea realizada. Ahora había después unos que decían que seguramente esa unción de harina transformó a esta persona en un empresario de panadería, una cosa así le decía la gente. Entonces se presta para la chacota. Ahora, prestemos atención a lo que estamos escuchando. Prestemos atención. Si estás escuchando a alguien que tiene que prestar atención, prestemos atención. Porque una verdad torcida deja de ser verdad y se transforma en mentira. Y eso puede confundirnos en la fe. Puede confundirnos. Ahora la pregunta que vos tenés que hacer, ¿esto que estoy escuchando es algo de la Biblia? Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Es algo de la Biblia? ¿Lo dice la Biblia? ¿Enseña sobre la verdad o enseña que vas a ser prosperado económicamente? En ningún momento. ¿Es una promesa? Tampoco. Es la expresión de deseo de una persona hacia otra que está caminando correctamente. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pero ¿qué hacen los indoctos? Tuercen las escrituras. Nunca tomes como promesa de Dios un texto sin ver el contexto en el que fue dicho. Porque podés hacerle decir a la Biblia cualquier cosa. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con eso. Además aparecen los inconstantes. ¿Qué son los inconstantes? Son aquellos que no saben lo que es permanecer estables, firmes, porque no entienden o porque simplemente no quieren hacerlo. ¿Cuánta inconstancia hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánta inconstancia hay en nuestra vida? Un día decimos blanco, al otro día decimos negro. Un día decimos sí, al otro día decimos no. Un día somos de arriba, al otro día somos de abajo. Vivimos en una inconstancia absoluta. Eso no habla bien de nuestra fe. Eso no habla bien de nosotros como cristianos. Imagínate que un día Dios dijera, te voy a pagar con la misma moneda. Hoy te voy a dar alimento, mañana no. Venía a buscar el alimento recién el martes. Hoy te voy a escuchar, mañana no. Eso es lo que vive haciendo un inconstante. Cambia rápidamente de pensamiento, de opinión, de conducta. Un día dice, Señor, te voy a buscar en la semana, y al otro día, nada. Un día dice, sí, me consagro, rindo mi vida, me entrego, acá estoy, bla, 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 y el otro día, nada. Un día dice, mañana arranco la dieta. Bueno,
Un día dice, me voy a poner las pilas con esto. Llega el día que tiene que empezar, ni fu ni fa. Esta semana voy a hacer los devocionales familiares. El lunes con toda la furia. Martes con toda la furia. El miércoles ya nos vamos torciendo un poquito. Llegó el jueves, ¿qué eran esas cosas que mandó el pastor el día domingo? Porque la inconstancia que hay es muy grande. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacen los inconstantes? Los inconstantes prefieren edificar sus vidas en lugares donde nadie los corrija. El inconstante huye. Un día está acá, otro día está acá. Un día está acá, al otro día está allá. Huye, ¿sabes por qué? Porque no quiere ser corregido. Sabe interiormente que está mal lo que está haciendo. Yo estoy seguro que cuando vos y yo fuimos inconstantes en algo, sabíamos que estábamos actuando mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguna vez tuvimos alguna actitud de inconstancia en algo, nosotros interiormente sabíamos que estábamos actuando mal. ¿Pero qué hace el inconstante? Huye. Se vive escapando. No quiero que me digan nada. Entonces prefieren edificar sus vidas en lugares donde nadie los corrija, donde no se los confronte con la verdad de Dios, donde la palabra compromiso esté ajena a la vida espiritual. Si hay algo a lo que el cristiano le tiene terror es a la palabra compromiso. Vos predicás de sueños, metas, proyectos y vas a tener la iglesia llena. Ahora, hablarle a la gente de compromiso, hablarle a la gente de pagar precio, de ser constante, te quedas solo. Porque la gente quiere alcanzar sus sueños, sus metas y sus proyectos, pero no quiere comprometerse con la vida espiritual. Hablarle a la gente de la palabra compromiso y te vas a quedar solo. Porque vivimos en una sociedad y en una época de la historia donde la gente le huye a la palabra compromiso. La gente le huye, tiene escalofríos cuando escucha esa palabra. Nadie puede crecer en ningún área de la vida si no se compromete con dicha cuestión. Nadie puede crecer. El inconstante vive así, saltando de un lugar a otro. No se compromete. Buscan lugares donde ellos sean solamente un número y nadie se percate de si asistieron o no a las reuniones. Yo quiero estar acá porque acá hay 1000 personas. Entonces, si yo falto, nadie se va a dar cuenta que falté. En un grupo más chico sí es fácil darse cuenta que faltó. Entonces se evitan eso. Ahora, mirá lo que dice 2 de Pedro 2:14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Después lean en su casa todo el capítulo, porque está muy bueno. Yo solamente voy a tomar este versículo, que habla de los falsos maestros. En realidad, todo el capítulo habla de esto. Pero mirá lo que sucede con esta gente. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, los falsos maestros. ¿Qué es el adulterio? Ustedes saben lo que es el adulterio, no hace falta que lo expliquemos. Los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que el inconstante es carne de cañón para el falso maestro. ¿Sabes por qué? Porque como ellos están hastiados, aunque no lo reconocen, de pecar, toleran cualquier cosa. Un falso maestro jamás te va a decir, deja de pecar. No. Él te va a abrazar y te va a decir, bienvenido a casa. Porque ellos no se sacian de pecar. Entonces, el inconstante un día dice, me gusta, este es mi pastor. Al otro día dice, no, este no es mi pastor, ahora este es mi pastor. Ahora me fui allá, ahora me quedo acá, ahora este es mi pastor. Ahora sigo acá.
¿Por qué razón? Porque es inconstante y mientras no reconozca y cambie esa actitud de inconstancia, va a ser siempre carne de cañón para los falsos maestros. Nunca un maestro falso te va a corregir. Nunca. Primero se tendría que arrepentir él de todos sus pecados. Y la Biblia, si yo no leo mal, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ahora, mirá lo que dice, sigue diciendo: tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia, y son hijos de maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Son hijos de maldición. Los indoctos son los no formados, pero también son los que no se dejan formar, y eso deriva en el tercer grupo. El tercer grupo del que te quiero hablar son los inmaduros. ¿Alguna vez te dijiste a alguien: sos un inmaduro? ¿Sos una inmadura? Seguramente no te miró con cara de algunos amigos, ¿no? De: ay, cuánto te amo, qué piropo me dijiste. El inmaduro, o la palabra inmaduro, significa que no está desarrollado por completo. La palabra inmaduro significa no está desarrollado por completo. Alguien inmaduro es aquel que no ha permanecido creciendo, que se quedó enganchado con algunas cosas que le gustaron, pero no creció en él el deseo de ir por más. Tres cosas que ponen de manifiesto la inmadurez espiritual de una persona. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando a una persona no se le puede hablar como se debe, es muy probable que estés tratando con un niño espiritual. Vuelvo a lo que te decía recién: hay gente a la que vos no le puedes corregir, pero no porque no pueda, sino porque no quiere ser corregida. Hay gente que sabe que está haciendo malas cosas, pero no quiere ser corregida. Hay gente que sabe que vive haciendo las cosas que no tiene que hacer, pero no quiere ser corregida. Entonces, cuando a una persona vos no le podés decir: tenés que cambiar esto, y tenés que agarrarse: bueno, mi bebé, hoy cosita de papito, no hay ni como decir ninguna cosa rara para que no se ofenda. Cuando tenemos que tomar esa actitud, es porque estamos frente a un niño espiritual, un neófito quizá. Solo que este neófito a lo mejor ya viene hace 20 años a la iglesia, 15 años, a diferencia del que llegó hace poco. Cuando no podemos ser corregidos, significa que algo está mal en nuestra vida. Todos tenemos la necesidad de ser corregidos, por eso nos exponemos semana a semana a la palabra de Dios. Todos tenemos la necesidad de ser corregidos. Acá no hay ningún iluminado. Todos tenemos la necesidad de exponernos a la palabra. Ahora, el problema es: ¿nos gusta la corrección? ¿Amamos la corrección? ¿O tenemos esa reacción de decir: che, pero ¿qué pasa? Si yo la sé, yo ya tengo claro esto como es. El inmaduro salta como el hecho y dice: no, no me vengas a decir nada. No, yo ya lo sé, yo ya sé que tengo que hacer, pero no lo hace. No cambia. Entonces, cuando vos a una persona no le podés hablar como se debe, estás tratando con un niño espiritual. Estás tratando con una persona inmadura. Cuando por alguna razón hay que corregir a alguien y ese alguien no tolera la corrección, tenés que empezar a hablarle como si fuera niño espiritual, entonces estás en presencia de una persona inmadura. No va a entender esto que te estoy diciendo. Hay que hablarle suavecito, porque se ofende y se enoja y lo más probable es que te abandone. Ahora, cuando crecemos y maduramos, amamos la corrección. Claro, nadie se gradúa de amo la corrección, pero cuando viene la corrección vos decís: gracias, porque esto me ayuda a crecer.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La comida espiritual que más preferimos determina nuestro crecimiento espiritual, nuestra nutrición. ¿Cuánto puede estar una persona sin comer? Un adulto, ¿cuánto puede estar sin comer? Un niño, ¿cuánto tiempo puede estar sin comer? No mucho. Ahora, la comida espiritual que nosotros recibimos determina nuestro crecimiento y nuestra nutrición espiritual. Si solamente nos gustan los mensajes que nos hablan de sueños, de metas y de proyectos, vamos a estar fortaleciendo una parte de nuestro organismo. Pero si no nos gustan los mensajes donde somos confrontados con el pecado, con la realidad, que también es necesario para nuestro crecimiento saludable, entonces vamos a tener algún conflicto en